Este capítulo o estos minutos vamos a hablar de cefalea. Cefalea realmente es la causa o el motivo más frecuente de consulta clínica ambulatoria, ¿no? Así como hemos visto la importancia del vascular, de los infartos, hemorragias, trombosis en las emergencias, en consulta clínica ambulatoria, o sea, en consultorio externo, la cefalea es el pan de todos los días de nosotros. No existe un neurólogo, creo yo, que no vea cefaleas en un día. Todos los días nosotros evaluamos pacientes con cefalea. Y es muy prevalente, ¿no? Sobre todo en las damas. Es muy prevalente el diagnóstico de cefaleas. Así que vamos a hacer algunas diferencias para poder orientarnos. Empezamos. Entonces, ay, está movido. Lo voy a poner por acá. Ahí un ratito, luego ya lo vuelvo a subir, ¿ok? Síntoma neurológico más frecuente, 5% de malignidad, o sea, la mayoría de dolores de cabeza serán tumores malignos, no, ¿no? Y tensional y migraña, que son benignos, son el 90%, la gran masa. Entonces, cuando el paciente o se presenta un caso clínico, ¿no? En general, en las preguntas de su examen, dice, paciente con dolor de cabeza desde los 10 años, actualmente tiene 45. ¿Ustedes creen que eso será un tumor? Definitivamente no, porque un tumor, un proceso neoplásico expansivo maligno, no puede tener tanto tiempo de evolución, ¿no? Se dice que mientras más tiempo dura el síntoma de dolor de cabeza, más benigno es, porque cuando es algo maligno, un aneurisma a punto de romperse, un tumor, el paciente no va a tantos años ni meses, ¿no? Es mucho más corto, agudo, súbito, brusco y aparatoso. Entonces, el paciente dice, tengo dolor de cabeza desde que estoy en tercera de secundaria y ahorita pues ya está trabajando, tiene 3 hijos, ya pasaron 20 años. No, generalmente es tensional, es la más frecuente. Eh, Tenemos acá una lista de entidades en las cuales vamos a hacer un diagnóstico diferencial pues, sobre las cefaleas, ¿no? Entonces, vamos acá. La meningitis, ¿no? Meningitis es un dolor de cabeza que no tiene un territorio específico, ¿no? Es holocranial. Holocranial, vamos a poner acá lo que significa, ¿no? Engorro. Como algo que aplasta, que oprime, que pesa, ¿no? Es igualito que el dolor de cabeza tensional. Holocranial, aplasta, gorro, ajusta, siendo como una vincha de metal, así dicen los pacientes, ¿no? Pero hay algo más, ¿no? Hasta ahí, holocranial podría ser también tensional, holocranial podría ser un paciente con ansiedad, pero hay algo importante que nos hace orientarnos hacia una meningitis y es la fiebre. Un paciente con fiebre con temperatura mayor a 38 grados ya no va a ser tensional, ¿no? El estrés no da fiebre, la ansiedad no da fiebre, las preocupaciones no da fiebre. Otro signo que también ayuda a orientarnos hacia la etiología meningia o de irritación meningia, obviamente son los signos meningios. Un paciente con estrés no va a tener Kerning, un paciente con estrés o ansiedad no va a tener Brudzinski, ¿no? Entonces, hasta ahí holocranial, ya saben, hasta holocranial puede ser meningitis, puede ser también tensional, puede ser también proliferativo, hasta ahí. Pero aquí yo le sumo estas características que van a hacer que yo me oriente hacia una etiología infecciosa, ¿no? Dentro de la meningitis, vamos a hacer por acá un bracito. Dentro de las meningitis tenemos meningitis bacteriana, tenemos meningitis específica o TBC, se le llama también específico, y tenemos meningitis, ¿cuál será? Viral, ¿no? Viral.
¿Cómo yo podría diferenciar estos tres casos? ¿Los tres pueden tener fiebre? Sí. ¿Cuál de ellos creen que tiene menos frecuencia de fiebre? ¿Cuál será? ¿Bacteriana, TBC o viral? El que tiene menos frecuencia de fiebre. O sea, sí la puede tener, pero no con tanta intensidad o frecuencia como las otras dos. ¿Cuál es? Es viral, ¿no? Definitivamente, acá la fiebre es menor. ¿Cuál de estas tres creen ustedes que es la más peligrosa, aguda, grave, que lleva a la muerte en pocos días si es que no se da el tratamiento? Bacteriana. La bacteriana es fulminante. Vemos a un paciente hoy día, lunes, con sospecha y no le di tratamiento porque me quedé dormido, no fui a la clase de Villamedic y esperé hasta que salga el estudio de líquido cefalorraquídeo. Error. La meningitis bacteriana es una entidad tan nociva y tan agresiva que si no le damos tratamiento hoy, para el día siguiente o para los siguientes 48 horas, ese paciente puede comprometer severamente, de manera irreversible, su sistema nervioso central. Así que la bacteriana es fulminante, es rápida, en ellos hay que actuar. Y en cambio, en la meningitis TBC tenemos que tener el antecedente, ¿no? Que casi siempre ha tenido un BK positivo, es decir, una tuberculosis pulmonar, etcétera, ¿no? Como la más frecuente. Por eso a esos pacientes se les pide BK en esputo, en orina, en heces. Se les pide beca por todo el lado, ¿no? Entonces, en los tres, realmente deberíamos dar tratamiento empírico, o sea, sin estudio de líquido cefalorraquídeo. Si sospechamos de bacteriana, le damos tratamiento de TBC, ahí sí tenemos que demorarnos un poquito, y en la viral también le damos tratamiento, ¿no? En la bacteriana, el tratamiento es con ceftriaxona, cefalosporina de tercera generación, y vancomicina. En viral es con aciclovir. ¿De acuerdo? Hasta ahí, bien. Y en el TBC es el tratamiento anti-TBC, o sea, el esquema, ¿no? Para esquema sensible. La diferencia es que en TBC pulmonar, ¿por cuánto tiempo se da tratamiento? ¿Alguien sabe? Láncense nomás. 6 meses. Y si sospechamos que ese paciente tiene una TBC del sistema nervioso central, prolongamos hasta, ¿cuánto? 1 año. 1 año de tratamiento, ¿ya? Entonces, esos son pequeños diagnósticos diferenciales de un solo tema, que es meningitis. Ahora, ¿qué pasa con el líquido cefalorraquídeo? Vamos a hacer acá un comparativo. ¿Qué pasa con el líquido cefalorraquídeo? En la meningitis bacteriana, que es aguda, fulminante, severa, mortal, van a predominar los leucocitos de tipo polimorfo nucleares y va a haber consumo o disminución de glucosa, porque las bacterias se alimentan de glucosa. En el TBC, en la meningitis específica, eh, los, los glóbulos blancos que predominan son los mononucleares y también hay consumo de glucosa. Y en la viral no hay un predominio, puede haber o no predominio celular, pero sobre todo mononucleares, y la glucosa está normal. ¿De acuerdo? Porque los virus no consumen glucosa. Diagnóstico diferencial, facilito, rápido, sencillo. Entonces, ¿cómo es el siguiente tipo de dolor de cabeza? Hablamos de hemorragia subaracnoidea. Ya hemos hablado de este tema cuando hemos hecho hemorragia, ¿no? Cuando hemos hecho vasculares. La hemorragia subaracnoidea tiene una mnemotecnia que yo les he dicho. ¿Alguien la recuerda, chicos? Tenemos que repasar vasculares, ¿ah? Porque ya, pero hay una mnemotecnia. Estás bien, pero quiero algo más. Quiero que me digan cómo ustedes van a recordar rápidamente una hemorragia subaracnoidea. ¿Alguien recuerda? El joven que dice que es el peor dolor de cabeza de su vida. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo el joven dice? Porque habrá o no habrá trastorno de conciencia al inicio. No hay. Si él me está diciendo, no está desmayado, ¿no? Si me está diciendo. El joven dice que es el peor dolor de cabeza de su vida. Entonces es una cefalea intensa, ¿no? Cefalea intensa.
Cefalea súbita. ¿Cuál es la causa de la hemorragia subaracnoidea? Perfecto, rotura de aneurisma. Quiero más información. ¿En qué parte del árbol vascular es más frecuente la rotura de aneurisma, chicos? Con, perfecto, muy bien. Arteria comunicante anterior con la arteria cerebral anterior. No olvidar, esos son datitos, datazos, porque si ya lo estoy diciendo por segunda vez, no es en vano. Entonces, tenemos que repasar eso, por favor. La rigidez de nuca, pero doctora, si me acaba de decir que es el joven que dice que es el peor dolor de cabeza de su vida, que está despierto, o sea, no está desmayado y la rigidez de nuca no tiene mucho que ver al inicio. La rigidez de nuca sí puede aparecer. Recuerden que la sangre, por su composición, su naturaleza es un irritante. Cualquier cosa que genere sangrado intracerebral, es un órgano noble, obviamente va a generar irritación, dolor, ¿no? Incluso puede tener crisis epilépticas, es un irritante. Entonces, cuando al inicio hay una rotura de ese aneurisma que provoca hemorragia subaracnoidea, la sangre no necesariamente va a generar un gran impacto, pero a posteriori, cuando eso se vaya decantando y depositando y generando ese metabolismo de esa hemoglobina y eso que se está degradando en el tejido, sí puede haber rigidez de nuca, ¿ya? Entonces, al inicio no, pero luego sí. Ah, arteritis de las células gigantes, es un tercer diferencial. Pero antes de pasar acá, esto es característico generalmente de los jóvenes, ¿de acuerdo? La meningitis no respeta edad. Podemos ver meningitis en bebitos, neonatos, podemos ver en jóvenes, podemos ver meningitis en adulto mayor. Acá no hay preferencia ni clase social. La hemorragia subaracnoidea más frecuente en jóvenes. La arteritis de las células gigantes sí. En los adultos mayores de ¿cuántos años? Mayores de 60. Uy, ¿De sí, mira, acuerdo? La coincide. arteritis de las células gigantes, si ustedes leen el término Sí, arteritis, ¿a sí, qué pero suena? ¿A lo iba infección a o a bromeando. inflamación? Inflamación, ¿no? Entonces, a ver dónde ponemos. Por acá, vamos a dibujar. Acá mejor. Este es el vaso sanguíneo. Entonces, esto que está acá en medio es la luz. Por aquí está pasando la sangre con los glóbulos rojos. Eso es normal. Pero ¿qué pasa en la arteritis de las células gigantes? A ver, vamos a... Acá hay un componente, no se ve, ¿no? Ese color. ¿O sí se ve? No se ve, ya vamos a cambiar de color. Ahí es un vaso sanguíneo normal, que está pasando la sangre, que los glóbulos rojos. Pero en la arteritis de las células gigantes se produce inflamación de las capas, ¿no? Inflamación de las capas vasculares que hace que esta luz ya no sea tan viable, ¿no? Como que se aplasta, digamos, de fuera hacia adentro, el componente inflamatorio genera esto y el paciente va a desarrollar una vasculitis. Entonces, doctora, ¿la arteritis es una vasculitis? Correcto, la arteritis es una vasculitis. La vasculitis es una patología que se estudia en reumatología. Recuerden eso. La vasculitis, ¿se acuerdan cuando han visto lupus, Sjögren, etcétera, ¿no? Entonces, la arteritis es una inflamación, es una vasculitis del adulto mayor con factores de riesgo. Por ejemplo, ¿cuáles factores de riesgo? Con lo que les acabo de decir, la pista que les acabo de soplar, ¿cuáles son los factores de riesgo que ustedes me dirían para que un paciente tenga vasculitis o arteritis de los vasos sanguíneos temporales? Factores de riesgo, primero es este, ¿no? Adulto mayor. Otro, que tenga factor reumatoideo o BSG elevadas. Otro, que tenga comorbilidades reumatoideas, ¿no? A la cabeza, ¿cuál creen? ¿Cuál creen?
patología reumatoidea más frecuente en pacientes mayores de 60 años. Correcto, artritis reumatoide, ¿no? Ese paciente que dice que le duelen las manos al despertar, que se queda como pasmado, congelado, me voy a lavar la cara y siento el agua y se me, ¿cuál es el término que usan los pacientes? Este, no dicen se tensan, se me como agarrotan, ¿no? Se me agarrotan las manos, es lo que dicen los pacientes. Y no es nuestro tema, ¿no? Pero por ahí que le miramos las manitos durante nuestro examen físico y vemos nódulos de Everden y nódulos de Bouchard. ¿Les suena eso en reumato? Ya, entonces con eso hacemos unidad clínica. En un paciente adulto mayor que tiene estigmas que me hacen sospechar de artritis reumatoide o el paciente tiene artritis reumatoide y nos dice, no, yo tengo diagnóstico, tengo osteoporosis, además, me ven hace, no sé, 5 años, etcétera, y llega a consulta por dolor en la sien. Ya no es un dolor holocranial como globo, es un dolor acá, ¿no? Dice, me duele acá. Yo siento, ellos dicen, siento que se me hincha la vena. Así dice, literal, ¿no? Entonces el médico lo evalúa, lo tocamos y efectivamente se siente como un latido acá, ¿no? Es palpable, se siente un latido y ese latido es porque el paciente con este factor reumatoideo positivo, con esta BCG, va a tener inflamación de las paredes vasculares de las arterias temporales. Entonces, esto es la arteritis de la temporal o llamada también arteritis de las células gigantes. Otro dato, antes de olvidarme, es que tienen claudicación mandibular. A veces nos dan ese dato así aislado en el caso clínico y no le hacemos caso, ¿no? Pensamos que es un distractor. No es un distractor. Y nos dirán de repente claudicación mandibular. No, el ejemplo típico es que le duele mucho cuando mastica cosas duras. Por ejemplo, este, no sé, un pedazo de carne, intenta morder y el paciente dice que le duele mucho, siente que le duele y hasta le duele la cabeza. Y es muy frecuente que se haga una confusión esta descripción con otra patología que es la siguiente, que es neuralgia del trigémino, ¿no? Porque el abuelito dice, cuando estoy masticando, cuando no hablo, estoy bien, pero empiezo a hablar o a masticar y me duele, doctor, y me duele y se va hasta arriba y luego siento que me late acá. Entonces, para aquel paciente, para aquel médico evaluador que no estuvo atento a la clase, piensa dolor por acá, no va a ser tensional, ¿no? Dolor por acá, neuralgia del trigémino. Por ahí lo confunden, tratamiento equivocado y se retrasa. Ahora, esto es muy importante. Ojo, para los familiares, abuelitos también, ¿no? Ojo, el dolor de cabeza del adulto mayor no es cosa de juego. Si ustedes tienen cerca a un adulto mayor que tiene dolor de cabeza de pronto, o sea, nunca ha tenido dolor de cabeza y de pronto empieza con un dolor que le late acá, ese paciente debe ser evaluado rápidamente por el neurólogo porque tenemos que darle tratamiento de inmediato. El tratamiento de elección, y ese va a ser nuestro punto número 5, el tratamiento de elección son los corticoides. ¿Por qué tan rápido, doctora? Porque si no le damos tratamiento rápido con corticoides, en realidad no hay un corticoide de elección, ¿no? Puede ser el que tengamos a la mano, pero si tenemos metilprednisolona, sí se debe dar como pulsos de metilprednisolona a 1 gramo por kilo por 3 días. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué tanto se demora en la arteritis de las células gigantes si lo que quiero saber es migraña? Porque no todo es migraña, chicos. Estamos hablando del adulto mayor y es súper importante porque si yo no le doy el tratamiento con ese corticoide, ese paciente puede quedar ciego. Así es, lo que empezó con un dolor de cabeza simple en un paciente con artritis reumatoide puede, si es que no recibe el tratamiento oportuno, puede perder la visión, causando neuropatía óptica isquémica, el NOI, neuropatía óptica isquémica. Entonces, eso será mi número 6, ¿no? Si es que no se da tratamiento, puedo llegar a la neuropatía óptica isquémica.
Hasta ahí, por favor, les he dado las perlitas de la arteritis de la temporal, la arteritis de las células gigantes o la arteritis del adulto mayor. Ahora sí, la neuralgia del trigémino. Esa es una patología que es más frecuente en jóvenes, en pacientes jóvenes, y es muy importante el antecedente acá. El antecedente en arteritis de las células gigantes ya hemos dicho que es las enfermedades reumatoideas, ¿no? Con diagnóstico o sin diagnóstico, o sea, con diagnóstico confirmado o de sospecha clínica, nosotros no solamente le vamos a mirar el examen neurológico, ¿no? Cuando estamos evaluando al paciente, de pronto encontramos ahí los estigmas reumatoideos que ya mencioné. En el caso de la neuralgia del trigémino, el antecedente, ¿cuál creen que es? ¿Cuál creen, chicos, ustedes que podría ser un antecedente importante? ¿Alguien sabe? También lo he mencionado ya. Correcto. Procedimientos dentales. Ya hemos dicho esto, ¿no? Muy bien. Procedimientos dentales. Puede ser los que usamos ortodoncia o hemos usado, pueden ser las endodoncias, puede ser la extracción de la muela del juicio, ¿no? Tercer molar y todo eso. Todo lo que son procedimientos dentales tienen posibilidad, no tan alta, pero tienen posibilidad de generar lesión del nervio trigémino. Ahora, ¿cómo es la neuralgia del trigémino? Primero, es el territorio de la neuralgia del trigémino. O sea, cuando yo digo territorio me refiero a cuál de las ramas del trigémino se afecta primero, ¿no? El número, acá el número ganador es el 231. ¿Por qué? Exacto. El trigémino tiene tres ramas, ¿no? Quinto uno, quinto 2, quinto 3. Entonces, el orden de frecuencia es 2, 3, 1. 2, 3, 1, siendo 2 la rama más frecuente. ¿De acuerdo? Es un dolor muy breve, muy breve. Uy, acá se me fue mi puntero. Uy, perdí mi lápiz. Acá está. Es un dolor muy breve, chicos. Muy breve. Es un dolor tipo electricidad. Lancinante, como una corriente eléctrica, ¿no? ¿Alguna vez se han chocado el codo con una puerta, algo, y siente como que una descarga incómoda, ¿no? Es una electricidad muy breve, como una electricidad que puede ser exacerbada por temperaturas altas o bajas. ¿Qué dicen? ¿Por hielo o por una sopa caliente? ¿Qué dicen? Levante la mano el que dice hielos. Uno, dos. Por cosas calientes. Uno, dos, tres, cuatro. Se agarra la oreja. Nada, yo pensé que me estaban levantando, me están haciendo así, ¿no? Se pasen, chicos. ¿Cómo me van a hacer así? Ambos. Tanto el frío intenso, una cremoladita en Curich, como una sopa de 7 sopas, puede generar neuralgia del trigémino en el paciente que tiene lesión y no se ha dado cuenta. Entonces tenemos que ser prudentes cuando hacemos esos procedimientos dentales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿la temperatura puede exacerbar? Sí, puede exacerbar. Em, Si es que esto es solamente por instantes, ¿no? A veces estamos en un lugar cerrado y salimos en invierno, digamos, por barranco, y nos da ese frío en la madrugada, sí podemos tener ese síntoma incómodo, pero lo aguantamos un ratito, pasa. Pero ¿qué sucede si la lesión es considerable en el nervio trigémino? Eso se hace diario, ¿no? Y ya deja de ser neuralgia del trigémino y se convierte en la evolución. Así como los Pokémones evolucionan, evolucionan también y deja de ser neuralgia el trigémino y se convierte en neuropatía trigeminal dolorosa cuando la frecuencia es diaria, ¿no? Ahora, ¿ustedes creen que la neuralgia del trigémino calmará con una naproxeno? Tengo pacientes, ¿no? Que intentan ir a la farmacia, casi digo el nombre de la cadena de farmacia, y les venden pues naproxeno de marca, Celecoxib, orfenadrina.
obviamente ese paciente no va a mejorar, porque el dolor que experimenta un paciente con neuralgia del trigémino es un dolor neuropático, no es un dolor nociceptivo. Entonces, todos hemos estudiado medicina, todos hemos estudiado Goodman y Gilman, farmacología básica. El dolor neuropático tiene un mecanismo y un abordaje distinto al dolor nociceptivo. Y como estamos en neurología, nuestro tema es dolor neuropático. El tratamiento de elección para neuralgia del trigémino es un antiepiléptico, ¿verdadero o falso? ¿Cuál es? Gabapentina, segundo lugar. Carbamazepina. Carbamazepina. Y esto lo hemos visto en el cuadrito resumen que les hicimos con mucho cariño en la clase previa. Carbamazepina, ¿no? La gabapentina no es mala, está bien, pero no es mi primera elección. ¿Qué cosa no ayudaría? Lo acabo de decir, AINES, ¿no? Paracetamol, relajante muscular, eso. O sea, si el paciente tiene alivio, o será porque además del dolor neuropático tiene un dolor nociceptivo, o será porque está actuando como placebo también. ¿De acuerdo? Eh, la neuralgia del trigémino es el dolor de las 7 Ps. 7 P. Y nos vamos para acá. Acá están las 7 P. Estas que están acá arriba hacen referencia a la neuralgia del trigémino, ¿no? P de paroxístico, o sea, brusco. P de punzante. P de progresivo. P de pico. ¿Por qué pico? Lo voy a explicar igual, ¿no? Igual me lavo las manos diciendo que esa mnemotecnia no fue mía. Pico porque las ramas maxilar y mandibular se afectan, ¿no? ¿Recuerdan que les dije 2, 3, 1? Ya, las dos primeras, 2, 3. Entonces, quedé un piquito por eso. Pasa de boca, o sea, P de pasa. Y puede iniciar acá en el arco inferior o en la arcada dentaria superior y no solo se queda ahí, ¿no? Si se complica, si se hace neuropatía trigeminal dolorosa, va hacia atrás, incluso puede ir hasta el oído, ¿ya? Por estímulos desencadenantes, sí, espontáneo no es tan frecuente, ¿no? El estímulo desencadenante o es el procedimiento, imagínense que están con brackets. ¿Hay alguien acá con brackets? Sí, ya. Imagínense que están con brackets y llegó el día 30 y les hicieron el cambio. Creo que ahora ya no se usan las ligas, ¿no? Se usan ¿cómo se llama? De zafiro, no sé qué otro tipo de brackets, no lo sé. En mi época se usaban las ligas de colores. Entonces, imagínense que les cambien las ligas y el alambrecito y ustedes saben que apenas hay un cambio, el paciente tiene sensibilidad y dolor, ¿no? En esos días como que poco a poco se va tolerando, tolerando. Pero cuando les hacen ese cambio, por ahí hubo algo que no se hizo de manera adecuada y cuando se están lavando los dientes al día siguiente o cuando los chicos deciden afeitarse por afuera o justo tienen una boda a la que se iban a ir porque ya acabaron de estudiar todo su banco de neuro, entonces se están maquillando y empieza el dolor. Entonces, el dolor no solamente va a ser en el contexto de un procedimiento dental. Eso es el causante, pero el desencadenante o gatillante puede ser por afuera, el maquillaje puede ser el afeitarse, puede ser el cepillarse los dientes. Ojo para los casos clínicos. Y poco, P de poco, la última P, porque es menor a 2 minutos. Claro, realmente es incluso de segundos, ¿no? Es muy breve. Entonces, acá están las 7 P's, las repito una vez más. Paroxístico, punzante, progresivo, pico, pasa de boca, por estímulos y poco, ¿no? Hasta ahí, neuralgia del trigémino. Y hemos agregado también el dato del tratamiento de elección. Eh, tumor de fosa posterior. Bueno, ustedes se imaginan, eh, mejor lo dibujo en lugar de imaginar. Acá tenemos una carita. Me salió un poco extraña la cara, pero la intención es buena. Y acá tenemos dos estructuras, ¿no? La estructura, esto es la tienda del cerebelo. Tienda del cerebelo. Todo lo que está por acá arriba es el encéfalo, ¿no?
y lo que está aquí abajo es el cerebelo. Entonces, tumor de fosa posterior, o sea, tumor infratentorial. ¿Tumor cerebral o cerebeloso? ¿Qué dicen? ¿Cerebral o cerebeloso? Repito, miren este gráfico que está acá, que acabo de dibujar. Es un paciente de perfil. Acá está la tienda del cerebelo, hacia abajo está el cerebelo y hacia arriba está el cerebro. Cuando decimos fosa posterior, nos referimos a esta zona que está en un círculo. ¿Es el cerebro o el cerebelo? Cerebelo, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con fosa posterior o cerebelo tiene síntomas muy parecidos. ¿Qué son? Nistagmus. Puede haber, o siempre hay, ¿no? Vértigo, ataxia. ¿Cómo será esa marcha? ¿Una marcha eubásica o una marcha con ampliación de la base? Marcha con ampliación de la base. ¿Habrán o no habrán náuseas? Sí, hay náuseas, ¿no? Cada vez que ustedes vean en una patología neurológica el término fosa posterior, infratentorial, cerebeloso o vestibular, los síntomas casi siempre son iguales. Nistagmus, vértigo, ataxia, náuseas, ¿no? Disartria también. La disartria también puede estar por acá. Lo cual no significa que porque un paciente tiene síndrome de arteria cerebral media, no haya disartria. Sí, pero estoy englobando todo. ¿Por qué? Porque por ahí vamos a ver, cuando hablemos un poquito más de cefaleas, un diagnóstico que se llama migraña vestibular. Acuérdense, migraña vestibular, y les voy a preguntar cuáles serán los síntomas. Y he dicho las palabras mágicas: fosa posterior, cerebelo, infratentorial, vestibular. ¿De acuerdo? Ya, ahora sí cambiamos de lugar esto. Y vamos a la meta cerebral. ¿A qué se refiere con meta cerebral? A la metástasis, ¿no? Hace referencia a las metástasis. Meta cerebral, metástasis. Entonces, ¿cuáles serán los síntomas? Y la respuesta es muy sencilla. Depende de la localización. Esto sí es algo, localización, que no podemos adivinar. Imagínense que es una metástasis frontal. Ese paciente va a estar desinhibido, va a estar apático, va a tener trastorno del lenguaje, porque está en el área prefrontal. Si la metástasis es occipital, pues va a tener predominantemente síntomas visuales. Si la metástasis es temporal, va a tener síntomas auditivos o de lenguaje comprensivo. Si la metástasis es parietal, va a tener alteraciones sensoriales, ¿no? Entonces, realmente va a depender mucho de en qué parte del cerebro está localizado. Y recuerden que estas sugerencias clínicas son bastante eh, esquematizadas, ¿no? Didácticas para que ustedes puedan comprenderlo, pero el cerebro funciona como una red. Si el paciente tiene una metástasis frontal, puede hacer síntomas visuales, pero si la doctora ha dicho que solo en occipital, no he dicho eso, he dicho predominantemente, porque ya es algo actual conocer, saber y entender que un síntoma puede identificar el inicio de una lesión, pero al final todo el cerebro se activa como una malla, así como esas mallas donde se compran las naranjas, igualito. Entonces, predominantemente, pero no único, ¿de acuerdo? Y la focalidad neuro. La focalidad neuro significa que nosotros tenemos siempre que ser muy clínicos. Neurología es una especialidad muy clínica. Y cuando revisamos las preguntas, a veces por ahí que dan datos en exceso y dentro de eso, de la panca, o sea, del exceso nos dan un datito clave. Entonces, neurología es clínico hasta que no se demuestre lo contrario, incluso sin imágenes u otros exámenes auxiliares, ¿ya? Entonces, ahí hemos hecho un súper resumen de las cefaleas más frecuentes y vamos con la estrella, la que todos quieren saber, la migraña.